El Dios rechazado por los ateos modernos. El Dios que limita al hombre es objeto de rechazo. Todo el ateísmo moderno rechaza a Dios. Todos esos grandes talentos como Marx, Sartre, Camus, rechazan a Dios. Y lo hacen porque lo ven con la imagen del faraón, como un límite al hombre, como una amenaza contra él mismo, como una prohibición, una defensa, una barrera. Así lo dice Sartre con esta fórmula aterradora. Si Dios existe, el hombre no es nada. Tienen la vivísima impresión de que si el hombre quiere mantenerse de pie, si quiere ser un creador y correr una aventura que valga la pena, ya no debe contar más que consigo mismo y dejar de apelar a ese Dios que nos dispensa de todo trabajo y esfuerzo creador, puesto que ya lo ha hecho todo, puesto que la suerte está echada y puesto que nuestro destino está eternamente predestinado. Y reivindican su ateísmo en nombre de la actividad humana, para que el hombre sea plenamente el mismo, para que alcance toda su grandeza y para que, a fin de cuentas, sea verdaderamente un creador. Es Dios para mí como la imagen del faraón, como un límite para mi realización como ser humano, como una amenaza contra mí mismo, como una prohibición o una barrera. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? En cierto sentido, el ateísmo moderno tiene toda la razón. Estamos absolutamente de acuerdo con ese mundo moderno que no puede pensar ya a Dios viéndolo con ese aspecto de gran faraón. Ya no podemos admitir que Dios sea un narciso a escala infinita. Y si la adoración de un hombre por sí mismo nos repugna y nos parece una condena, con mayor razón no podremos imaginar la perfección divina como un gravitar en torno a sí mismo. Si Dios, como pensaba Nietzsche en su Rebelión, fuera una potencia de la que dependemos de manera radical, alguien que nos impone su voluntad sin haberse comprometido en modo alguno en favor nuestro. Si Dios fuera un ser solitario que se alimenta eternamente de sí mismo, si Dios no se tuviera más que a sí mismo y refiriera todo a sí mismo, no se comprendería por qué, careciendo de diferencia cualitativa con nosotros, puesto que está fijado como nosotros en un yo que se alimenta de sí mismo,
no se comprendería por qué decíamos habría de ser Dios, Él y no nosotros. El ateísmo del nietzscheanismo afirma que Dios está muerto y que parece que lo asesinaron los hombres en el anacronismo y o extemporáneo de su religiosidad y sus ritos. ¿Cómo matamos a Dios? Nietzsche decía que Jesús había sido el único cristiano de verdad, pues es un cristiano cuya propia vida personal consistía en bendición en la paz, en la gentileza, en la incapacidad para la enemistad. Sin embargo, la muerte de Dios no era para Nietzsche algo bueno para la humanidad. Sin Dios, el sistema de creencias de Occidente estaba en peligro. De hecho, al desaparecer todos estos valores, el filósofo creía que nuestra cultura tenía el riesgo de caer en el nihilismo. Es decir, sin valores o creencias sobre el mundo, las personas podían creer que la vida carece de fundamento y sentido, lo que nos volvería una sociedad completamente apática o desesperada, ya que ¿cuál podría ser el sentido de la vida sin un Dios? Las grandes objeciones de hoy. Es cierto que el ateísmo se alimenta de la oposición a unas religiones que miran siempre hacia atrás y se muestran retrospectivas en vez de ser prospectivas. Es evidente que si todo está ya hecho, todo carece de interés. Nietzsche basaba su ateísmo en su decisión de ser el creador de su propio universo. Se imaginaba como Marx, como el Goethe de Sartre y como tantos otros contemporáneos nuestros que Dios significa todo está consumado. No nos queda otra cosa que insertarnos pasivamente en un universo como robots abandonados con una utilidad rigurosamente nula. Ahora bien, Dios es exactamente lo contrario. El marxismo, hoy como ayer, sigue ofreciéndonos un admirable programa de divinización del hombre. Y ese gran solitario que fue Nietzsche, también se proponía crear en sí mismo un superhombre que se convertiría en la fuente y en el origen de todos los valores. Y ahí está el resultado. Nietzsche se volvió loco y el marxismo no ha podido llevar a cabo su admirable ambición porque no sabía lo que significa divinizar al hombre, darle un valor infinito y convertirlo en el creador de todos los valores. Se rechaza que Dios disponga del hombre como de un objeto. Los ateos modernos no se hacen una idea de cómo simpatizamos con ellos. También nosotros somos hombres. También nosotros tenemos el sentido de la dignidad, un sentido ardiente e imborrable. También nosotros sabemos que la conciencia humana es inviolable y que ningún hombre
es un objeto del que se pueda disponer como si de una mercancía se tratara. También nosotros sabemos que el hombre es sujeto y que debe ser en verdad el origen y la fuente de sus actos. Y el Dios creador va a darnos en el orden de la generosidad y del amor, en el que todo se basa en la reciprocidad. Dios va a darnos en y por Jesús, que lava los pies de sus apóstoles, esa inagotable e inmensa revelación del verdadero rostro de Dios. La religión que profeso, ¿es retrospectiva o prospectiva? ¿Creo en el Dios que ha decretado mi vida o en un Dios vivo que contempla mis tiempos y necesidades de hoy? ¿Dios sabe divinizar al hombre? ¿Me da esa libertad que me hace capaz de ser creador de mi propia vida y de mis valores?